Buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos este domingo 29 de marzo a la reunión que tenemos de la Iglesia Unidad y Acción. Ya sabéis que estos domingos, por el tema del confinamiento, nos estamos reuniendo a través de las redes, a través de WhatsApp, y podemos por este medio estar juntos y disfrutar de un tiempo de comunión y de meditación de la palabra del Señor. Así que bienvenidos un domingo más, y me gustaría a mí orar en esta mañana para compartir lo que el Señor quiere que podamos meditar en este día de domingo. Señor, te alabamos y te bendecimos. Queremos darte las gracias por tu amor, por tu cuidado y por cómo nos proteges en medio de la situación. Venimos delante de ti con un corazón sincero y con un corazón humilde. Queremos que tú nos hables. Queremos que tu Espíritu Santo se mueva con libertad. Confiamos en ti. Nuestra esperanza está en ti. Y en esta mañana, como pueblo, como iglesia, queremos decírtelo. Te amamos, te bendecimos y te exaltamos a ti por encima de todo. Muévete con libertad, Señor, y háblanos a través de tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén. Sabéis que llevamos 2 semanas de confinamiento y que esto se va a extender, hoy así lo ha dicho el presidente del gobierno de España, hasta el 9 de abril. Así que nos va a tocar vivir unas semanas más donde tengamos que esperar a poder volver a encontrarnos y poder vernos y saludarnos. Sabéis que estamos viviendo una pandemia, un azote de un virus que está afectando al mundo entero, especialmente a Europa, concretamente de una manera más virulenta a Italia y a España. También a Estados Unidos, porque hoy escuchaba yo en las noticias que por primera vez el número de contagiados en Estados Unidos es el mayor de todo el mundo. Todo esto nos ha sorprendido a todos. Parecía que no podía ocurrir una cosa así y de repente nos vemos confinados en nuestras casas con la necesidad de estar en familia, de buscar al Señor y con la incertidumbre en muchos sentidos de qué es lo que va a pasar. Costaba de imaginar, ¿verdad?, una situación así. Yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar. Para mí, en lo personal, es como si me hubiesen dado un bofetón. Como cuando uno está de una determinada manera y de repente viene alguien y le da un bofetón y le hace reaccionar y le ubica, le reubica. Y esta reflexión es importante que la hagamos, porque yo creo que el cristiano, nosotros, como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que estar muy bien enfocados. Tenemos que ser conscientes del tiempo en el que estamos viviendo para que las cosas que suceden y puedan llegar a suceder no nos pille de alguna manera traspuestos. El Señor nos advirtió de muchas cosas. Hoy me gustaría reflexionar sobre algunas de ellas. Tenemos que tener claro que nuestra expectativa, nuestro objetivo, nuestra visión tiene que ver con la esperanza de recibir a Jesús de Nazaret. Estamos convencidos de que Jesús vuelve y de que Él viene pronto. La Escritura nos enseña que el Señor prometió que iba a volver. No solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo y en el Antiguo. Encontramos la promesa de que el Señor instaurará su reino en la tierra, volverá por su iglesia y redimirá, salvará a sus hijos. Es una promesa maravillosa que no tenemos que perder de vista. En Hechos capítulo 1, versículo 10, me gustaría que lo leyeras conmigo. Está hablando de la ascensión, cuando Jesús muere, resucita y va a ascender. Y en ese momento encontramos este versículo que dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, hablando de la ascensión de Jesucristo, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles, los cuales les dijeron a estos Galileos: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Es decir, el Señor dijo que iba a volver. De la misma manera que fue ascendido en las nubes, volverá en las nubes aquí, en la tierra. Volverá a la tierra a instaurar su reino. Una promesa maravillosa que también vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Dice así: conocemos este pasaje bíblico, ¿verdad? Yo soy el alfa y la omega,
el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, el que ha de venir. Jesucristo ha de venir y lo estamos esperando. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, uno de los últimos versículos de la Biblia, el broche final, el cierre de lo que es la Escritura, dice así, Apocalipsis capítulo 22, lo podéis leer conmigo, versículo 20, dice así: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, dice Jesús, vengo en breve. Amén, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, dice el versículo 21. Así que esta es nuestra promesa, la promesa de que Cristo iba a volver. La Iglesia tiene esa expectativa. Vivimos con los ojos puestos en el cielo, puestos en la promesa maravillosa de que Jesús de Nazaret va a volver a reinar en la tierra y nos va a transformar y seremos a su semejanza. Esa obra que ha empezado la perfeccionará hasta el fin, hasta el día de su venida. Y esta venida es algo que no podemos perder de vista, y menos en momentos en los que ocurren cosas tan dramáticas e importantes como las que estamos viviendo. Por eso quería reflexionar sobre estos temas en esta mañana. La pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento y todas las generaciones se han hecho es: ¿cuándo vendrá el Señor Jesús? ¿Cuándo acabará todo? ¿Cuándo reinará sobre la tierra? ¿Cuándo acontecerá este hecho, este acontecimiento? Los discípulos también se lo preguntaron. En Mateo capítulo 24, os invito a buscarlo, encontramos cómo el Señor Jesús con sus discípulos habla de estas cosas. Mateo capítulo 24, vamos a buscarlo. Los discípulos le preguntaron a Jesús. En el versículo 3 dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señales habrá? ¿Cuándo será esto? Le preguntaron a Jesús de Nazaret. Y Jesús, si leemos todo el capítulo, narra una serie de acontecimientos, señales que iban a preceder a su venida. Entre esas señales encontramos que iban a haber engaños, guerras, pestes, terremotos, persecución, hambre, violencia y un largo etcétera, un montón de señales que podemos estudiar con profundidad porque son muy interesantes. Desde que Jesús murió hasta nuestros días, dice el apóstol Pedro, que estamos en los últimos tiempos. Los últimos tiempos empiezan desde la muerte, la resurrección de Jesús de Nazaret, la instauración de la Iglesia. Llevamos mucho tiempo en esos últimos tiempos, donde los jinetes del Apocalipsis han cabalgado, donde el Señor asemeja los últimos tiempos como una mujer en parto, donde en la medida que el alumbramiento se acerca, los dolores, la intensidad y la frecuencia van a más. Por lo tanto, los últimos tiempos es un periodo muy amplio. Pero dentro de los últimos tiempos hay una parte que es el tiempo del fin, la última parte. Jesús dijo: habrá guerras, rumores de guerras, habrá hambres, pestes, terremotos, pero no os preocupéis, no os turbéis, porque no es el fin. El fin tendría que ver con aspectos muy concretos que se irían dando de una manera muy clara. Entonces, la pregunta es: ¿cuándo llegamos a esa última parte, la parte del fin? ¿Cuándo se va a desencadenar todas las cosas? Es una pregunta lícita que tenemos que hacernos y que tenemos que reflexionar sobre ello. Y la cuestión es que a mí me gustaría hoy, en esta mañana, poder ver tres cosas que son señales fundamentales que nos ubican muy bien en el tiempo en el que estamos. Tres señales que, bajo mi perspectiva, son absolutamente inequívocas de que estamos en la última parte de los últimos tiempos, en el tiempo del fin, en el tiempo donde se va a dilucidar, donde se va a desencadenar todos los últimos acontecimientos. En Mateo capítulo 24, y aquí está la primera señal que me gustaría que reflexionáramos.
encontramos capítulo 24, versículo 14. Mateo, este pasaje que hemos estado leyendo. Mateo capítulo 24, versículo 14. Dice así: entre todas las señales que va narrando el Señor Jesús, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Fíjate en la palabra y entonces. En ese tiempo, en ese momento, en el momento en el que el evangelio es predicado a todas las naciones como una señal de testimonio al mundo entero, en ese momento el fin vendrá, se desencadenarán todas las cosas que acontecerán antes de la venida del Señor. Incluso la venida del Señor se dará en ese tiempo. Y os quiero preguntar esto: ¿cuánto falta para que el Evangelio sea predicado a todas las naciones? ¿Es esta la generación que puede ver esto cumplido o que ya ha visto esto cumplido? No hay duda alguna que si hay una generación, si hay un tiempo donde el Evangelio ha podido llegar al mundo entero, es este. Los adelantos tecnológicos, la globalización, todo lo que las redes sociales han permitido desarrollar, hacen que ninguna generación haya estado tan cerca como esta, si no lo ha logrado ya, que el Evangelio haya podido llegar al mundo entero, a todas las naciones. De esta realidad la podemos vivir y experimentar hoy. Otra cosa es que las naciones abracen el Evangelio o permitan el desarrollo del Evangelio o le den libertad para que el Evangelio avance. Pero en países como Corea del Norte, Arabia Saudita, Irán y otros tantos que aún no está permitido que el Evangelio pueda desarrollarse, hay comunidades cristianas que están creciendo y que el Evangelio ha llegado a ellos. Sin duda alguna, esta es una profecía que a lo largo de la historia nunca se ha cumplido. Han habido terremotos, hambres, guerras, pestes, pero que el Evangelio se haya podido predicar al mundo entero no ha sucedido sino ahora, en este tiempo. Y la Escritura es clara: en el tiempo que esto ocurra vendrá el fin. Pero no solo esa señal es una señal relevante para nosotros hoy, que vivimos un tiempo de confinamiento y de pandemia, sino que también hay otras que me gustaría señalar. La segunda la encontramos en Daniel capítulo 12, versículo 4. Daniel es un profeta que Dios utiliza para darle una visión de los últimos tiempos, del tiempo del fin, de los momentos últimos de la humanidad, tal y como la conocemos hoy, antes de que venga el milenio. Y en Daniel 12, versículo 4, dice así: el Señor le habla a Daniel y le dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, este libro de la profecía, este libro donde Dios le había revelado los acontecimientos del final. Le dice: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, hasta el final, hasta cuando ocurran los últimos acontecimientos. Y entonces les da dos claves de cuándo será ese tiempo. Le dice: muchos correrán de aquí para allá, y en segundo lugar, la ciencia aumentará. Son dos elementos que iban a acompañar a ese último tiempo, a ese tiempo del fin donde iba a acontecer la venida del Señor y todos los elementos descritos en Apocalipsis. Dos señales inequívocas. Una era que muchos correrán de aquí para allá. Eso tiene que ver con la movilidad de la población, la capacidad de moverse velozmente de un lado a otro de los seres humanos. Si hacemos un recorrido por la historia de la humanidad, ¿cuándo ha ocurrido esto? Cuando los humanos, las personas han podido viajar velozmente, desplazarse de manera rápida de un lado para otro. No ha sido sino hasta finales del siglo XIX, a finales del siglo XX, principios del siglo XIX, esos dos siglos, que realmente ha habido un crecimiento extraordinario de la automoción y de la posibilidad de viajar de una manera rápida. Hasta entonces los movimientos eran
cortos o con una necesidad de desplazamientos a largo plazo y a no mucha velocidad. Así que estamos viendo ante nuestros ojos una profecía cumplida. La gente corre de aquí para allá, se desplaza velozmente. La profecía de los últimos tiempos tiene una cabida especial porque es ahí, en este marco, en este contexto, donde se va a dar. Y por otro lado, también dice, la ciencia aumentará. Daniel 12, versículo 4. La ciencia aumentará. Los últimos días de la humanidad tienen que ver con los desplazamientos masivos y que la ciencia aumente. Y sin duda alguna, el desarrollo de la ciencia, el crecimiento exponencial que la ciencia está teniendo, lo ha dado en este siglo y en el pasado. En el siglo XX a finales y en el siglo XXI ha habido un crecimiento extraordinario de los conocimientos científicos, del conocimiento humano. Disciplinas como la medicina, la genética, la biogenética, la nanotecnología, todo lo que es la industria espacial. La ciencia ha crecido de manera extraordinaria. Ha sido en este tiempo, ahora, en este momento, donde la ciencia se ha disparado de una manera impresionante. Estas dos señales, junto con que el Evangelio sea predicado a todas las naciones, nos indican de una manera clara que no estamos en cualquier tiempo, estamos en el tiempo final, en los días donde el Señor va a desplegar los últimos acontecimientos en la historia. No tenemos ni sabemos exactamente los tiempos, ni podemos decir con exactitud va a ser este o el otro. Nadie sabe del día ni de la hora, pero estamos viviendo momentos que tenemos que reflexionar, queridos, y que tenemos que ubicarnos para no ser inconscientes e insensatos. Por eso en esta mañana me gustaría que esta palabra pudiera hacernos reflexionar. En medio de una pandemia, en medio de estas contracciones de parto antes de que el Señor venga. Escucho lo que dice Lucas, capítulo 21, versículo 28. Estas palabras dicen esto: cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Me gustaría leerlo otra vez, porque es un versículo extraordinariamente importante para nosotros. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Este versículo empieza diciendo cuándo, en el tiempo, en el preciso momento, en el tiempo que estas cosas empiecen a suceder. Qué importante es discernir el cuándo, el tiempo. Estamos viviendo tiempos que otros nunca han vivido. Estamos en ese cuándo, en ese tiempo donde las cosas están empezando a suceder. Por lo tanto, y aunque hay muchas señales de las cuales no hemos hablado y tal vez no es ahora el momento porque no tenemos espacio, pero que pudiéramos seguir meditando a lo largo de domingos sucesivos, pero cuando estas cosas empiecen a suceder, queridos, es hora de erguirnos. El pueblo de Dios, tú que me estás escuchando, nosotros como iglesia, como hijos de Dios, es hora de levantarnos, de erguirnos, de tener la confianza total, absoluta y abrumadora de que el Señor Jesús está cerca. Es hora de comprometernos, de no ser tibios, de no ni siquiera irnos al lado de la frialdad. Tenemos que ser fervientes. Es hora de poder estar orgullosos de en quién hemos creído, de honrar su nombre, de guardar su escritura, de levantarnos para humillarnos en su presencia. Es hora de obediencia, es hora de humillarnos delante de su presencia. Tenemos que levantarnos, erguirnos y, como dice la escritura, levantar nuestra cabeza. De no avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de salvación, de poder ser sal, de poder ser luz. Es hora de confiar, de demostrarle al mundo entero que hay una verdad, que la verdad es Jesús de Nazaret. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque nuestra redención está cerca. El Señor está a las puertas y nos está llamando.
Y esto es una llamada de atención también para nosotros. El Señor viene pronto y Él está a la puerta y llama a nuestro corazón. Nuestra redención se está acercando, queridos. Es un momento de reflexión, es un momento para adorar, humillarnos y buscar su rostro. Que las palabras de Lucas capítulo 21, versículo 28 retumben en nuestro corazón de una manera especial. Cuando estas cosas empiecen a suceder, en el tiempo que esto empiece a suceder, que las señales se empiecen a cumplir. Erguíos. Ya no es tiempo de estar pasivos, inactivos, desactivados, tibios ni fríos. Tenemos que levantarnos, levantar nuestro rostro, levantar nuestro corazón, levantar nuestra cabeza para honrar a nuestro Señor, para servirle de corazón, para limpiar nuestras vestiduras, para seguir haciendo obras, que es el lino fino de los que visten a los santos, las obras de los santísimos. Tenemos que buscar su rostro. ¿Por qué? Porque nuestra redención está cerca. Maranata, hermanos, que el Señor bendiga su palabra y en esta mañana que esta reflexión nos ayude a erguirnos y a confiar en lo que Él tiene, porque las aflicciones presentes no es nada en comparación con la gloria venidera. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque podemos reflexionar esta mañana en las señales o algunas de las señales que tú nos has enviado a nosotros. Señales que nunca antes se habían visto, de que ahora ante nuestros ojos estamos viendo. Más allá de la pandemia, más allá, Señor, de la situación actual, levantamos los ojos y te vemos a ti. Y entendemos, Señor, que tú nos estás hablando y nos estás diciendo que vienes pronto. Te esperamos, Señor, no queremos desenfocarnos de esa realidad. Te esperamos a ti, confiamos en ti. Por eso en esta mañana nos levantamos, nos erguimos, con un corazón sincero, anhelando ser llenos de tu Espíritu Santo. Nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestra pasividad, de habernos alejados de ti, de haber enfriado nuestro corazón y cerrado nuestra puerta para que tú no entraras. Perdónanos. Hoy queremos abrir nuestro corazón y queremos pedirte que tú nos llenes, que tú nos invadas. Nos humillamos, Señor, delante de ti. Ayúdanos a vivir de la manera que a ti te agrada, porque tú vienes pronto, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén.